Charles Leclerc y Ferrari sorprendieron a la Fórmula 1 al ganar el Gran Premio de Italia, negando a McLaren lo que parecía un cómodo doblete y la oportunidad de superar finalmente a Red Bull en el Campeonato de Constructores de 2024. Durante mucho tiempo pareció que Oscar Piastri ganaría fácilmente y que la mejor esperanza de Leclerc era quizá defenderse de Lando Norris para acabar segundo. Pero eso no tuvo en cuenta una audaz estrategia de Ferrari ni la increíble conducción de Leclerc. Monza ha sido a menudo una carrera de una sola parada, pero el Gran Premio de este año se disputó en un trazado revisado y una superficie de pista totalmente nueva, que ofrecía un mayor agarre que antes, pero que también forzaba mucho los neumáticos más blandos de la gama Pirelli, haciendo que se abrieran en su superficie a medida que pasaban las tandas, un fenómeno conocido en el mundo de la F1 como graining. McLaren empezó la carrera bastante preocupado por este problema. Piastri dijo que básicamente se había acabado el juego para los neumáticos en los entrenamientos una vez que apareció el graining y le resultó bastante difícil mantener viva la goma de compuesto medio durante su primer stint, que solo duró hasta el final de la vuelta 16. En ese momento, conseguir dar otras 37 vueltas con un juego de Pirelli de compuesto duro parecía bastante improbable, sobre todo teniendo en cuenta que los dos Red Bull habían empezado la carrera con ese neumático y se habían encontrado con graining ya en la vuelta 10, e incluso en la primera tanda de carrera, con los coches llenos de combustible, Piastri rodaba constantemente por debajo de 1 minuto 24 segundos, aproximadamente un segundo por vuelta más rápido de lo que había sido posible en la práctica libre. Leclerc también le seguía de cerca, habiendo adelantado a Norris en la primera vuelta cuando los McLaren lucharon en la segunda chicana. Una comparación de Piastri y Leclerc durante ese crucial segundo stint con el neumático duro revela que Piastri rodó algo menos de 1,5 décimas por vuelta más rápido que Leclerc de media durante las 20 vueltas, entre completar la vuelta de salida de su primera parada y la vuelta de entrada de su segunda. Pero a estas alturas, ambos McLaren estaban teniendo problemas de graining con sus neumáticos delanteros izquierdos. Norris se había estado quejando de un subviraje excesivo que dañaba su neumático delantero exterior incluso en el primer stint, y McLaren añadió un par de vueltas de ángulo de alerón delantero para intentar contrarrestarlo en su primera parada en boxes. Norris rodaba casi 4 décimas por vuelta más lento que su compañero de equipo durante esa fase intermedia de la carrera, y no pudo evitar que su neumático delantero izquierdo se desgastara, a lo que contribuyó un bloqueo de los frenos que dañó el neumático. El jefe del equipo McLaren, Andrea Stella, dice que los problemas que encontró Norris también estaban presentes en el coche de Piastri, aunque probablemente no en el mismo grado, y debido a estas preocupaciones, McLaren tuvo que hacer la segunda parada en boxes. Desde la vuelta 34 hasta la 37, cuando Piastri hizo su segunda parada en boxes, el ritmo en la parte delantera disminuyó entre 3 décimas y medio segundo por vuelta. En ese momento, McLaren pensó que el Ferrari de Leclerc también había entrado en esa fase de graining que destruía los neumáticos y que por lo tanto también se vería obligado a hacer una segunda parada. Pero eso no fue lo que ocurrió. Leclerc no fue capaz de mejorar mucho su ritmo, pero sí de estabilizarlo, completando las 16 vueltas finales de su carrera a un ritmo medio de 1.23.6 por vuelta, solo 4 centésimas por vuelta más rápido de lo que había estado rodando antes de que Piastri hiciera esa parada extra. Cuando McLaren se dio cuenta de que el ritmo de Leclerc no iba a caer por un precipicio, animaron a Piastri a ir a fondo y perseguir a Leclerc hasta la victoria. Piastri tenía unos 18 segundos que recuperar y 2 Ferraris que adelantar. Consiguió adelantar a uno, pero le faltaron 2,6 segundos para alcanzar a Leclerc. En palabras de Piastri, necesitaba que ese último stint fuera perfecto. El retraso que sufrió al adelantar al Aston Martin de Lance Stroll impidió que lo fuera, por lo que Piastri se quedó a las puertas de ganar lo que parecía una carrera para el recuerdo al final de la primera vuelta. Monza siempre iba a ser una historia mejor que Zandvoort para Ferrari, quizá no tan buena, pero sin duda una mejora. El perfil de la pista de Monza se adaptaba mucho mejor a los puntos fuertes inherentes del Ferrari en las curvas lentas que Zandvoort. Tradicionalmente ha sido uno de los mejores coches de la Fórmula 1 para pasar por las chicanas lentas, con una configuración de la unidad de potencia que también le proporciona una aceleración excelente y también una configuración de la suspensión que es bastante indulgente con los bordillos. Este circuito también carece del tipo de curvas de larga duración y alta velocidad que ponen al descubierto la limitación de rebote del Ferrari, que le obliga a rodar a una altura superior a la ideal, lo que reduce la carga aerodinámica.
Ferrari también llevó a esta carrera un potente alerón trasero de baja carga aerodinámica especial Monza, que Leclerc atribuyó a la mejora de la velocidad en línea recta del Ferrari y a su camino hacia la victoria. Junto a esto había una mejora del piso diseñada para aliviar los problemas de rebote que habían empeorado desde la fallida mejora de Ferrari en el Gran Premio de España. En conjunto, esto significaba que Ferrari parecía en mejor forma desde el principio, en lo que fue una batalla increíblemente reñida entre los 4 mejores equipos de la Fórmula 1. Leclerc solo se clasificó cuarto, por detrás del Mercedes de George Russell, por lo que sus posibilidades de conseguir una victoria en esta carrera seguían siendo increíblemente escasas. Incluso después de que Leclerc se abriera paso entre los McLaren en la primera vuelta, Ferrari no esperaba realmente que luchara por la victoria. Ferrari no contaba con ninguna ventaja en cuanto a duración de los neumáticos basada en los entrenamientos del viernes, durante los cuales el Ferrari se había mostrado marginalmente peor de los coches de cabeza en cuanto a ritmo en tanda larga. Si quieres entender cómo Leclerc consiguió lo que parecía imposible, no hagas lo que hizo McLaren y le subestimes. Sí, hay un elemento de paciencia y un poco de suerte si estás esperando o incluso deseando que el graining desaparezca y los neumáticos vuelvan a ti. Pero también hay mucho de habilidad. En realidad, Leclerc despliega este tipo de rendimiento más de lo que se le atribuye. No es solo un especialista en una vuelta como algunos piensan, es uno de los mejores de la parrilla para hacer carreras complicadas con los neumáticos como esta. Leclerc tiene un excelente tacto con los neumáticos. Suele saber dónde está el límite de tracción, pero también es muy hábil protegiendo el eje delantero. Es una mezcla de juzgar cómo meter los neumáticos al principio de la tanda y con qué fuerza empujar en el momento adecuado, saber dónde apoyarse durante la vuelta e incluso forzar más el eje trasero en determinados lugares para ganar tiempo ahí y luego ir más tranquilo con el delantero en otro sitio. Coquetear con el límite del neumático le ha proporcionado a menudo una diferencia marginal pero vital al final de una vuelta de clasificación, cuando la parte trasera baila a su alrededor, pero también es un arma vital en las carreras. La parada única era la estrategia preferida de Leclerc antes de la carrera, pero parecía tener dudas similares a las de Piastri en un momento dado, sobre todo porque Ferrari había visto lo mucho que le costaba a Red Bull la parte delantera izquierda al principio de la carrera cuando empezaba con duros. Sin embargo, Leclerc seguía siendo optimista y Ferrari le dio más tiempo que a Piastri para juzgarlo. Una vez que Piastri entró en boxes, Leclerc notó una pequeña pero significativa diferencia al conducir en aire limpio sin un coche delante, casualmente o no, más o menos al mismo tiempo que se limpiaba el graining. Su experiencia y sus sensaciones al volante le ayudaron a convencerse de que había que volver a hacer una parada. Pero aún así, nadie imaginaba que Leclerc sería tan rápido. La diferencia entre Piastri y Leclerc era de 5,4 segundos cuando pararon y Sainz estaba a 10,7 segundos de Leclerc, pero al final Sainz estaba a 15,6 segundos por detrás de él, aunque traía daños en el piso por un leve contacto con Hamilton en la primera vuelta. Ambos pilotos de Ferrari fueron consumiendo sus neumáticos hasta el final, pero Leclerc podía ser 2 décimas por vuelta más rápido y más consistente, a pesar de que sus neumáticos eran 4 vueltas más viejos. Los astros se alinearon lo suficientemente bien como para que mereciera la pena intentarlo. La ejecución fue toda de Leclerc. No hay más que ver cómo el resto de los pilotos de cabeza volvieron a colocarse en las posiciones y los huecos correctos antes de que todos hicieran sus segundas paradas, mientras que Leclerc era la excepción. Los coches de McLaren salieron primero y segundo en la parrilla con su rival en el campeonato Red Bull en la cuarta fila, y aunque ha recortado la distancia con Red Bull en la clasificación de constructores a solo 8 puntos, inevitablemente se sintió muy decepcionado por no conseguir la victoria aquí. Realmente, esta era una oportunidad de oro para ponerse en cabeza y para que Norris recortara aún más la ventaja de Verstappen en el campeonato de pilotos. Pero, una vez más, no hubo órdenes de equipo en juego. Así que, más allá del papel de la estrategia elegida por el equipo en su derrota, ¿fueron también las acciones de sus pilotos una pieza clave del autosabotaje? Norris sugirió a Sky Sports F1 después de la carrera que el tiempo que Leclerc ganó a los 2 McLaren cuando Piastri adelantó a Norris en la primera vuelta y Leclerc también separó a los 2 coches, le hizo ganar la carrera. Es una simplificación excesiva y demasiado definitiva dado todo lo que siguió. Pero muchos se preguntan, comprensiblemente, si la forma en que se gestionó en general no fue la mejor para los intereses de McLaren, especialmente en el contexto de una lejana esperanza de Norris en el campeonato de pilotos.
y muchos afirman que el McLaren equivocado acabó segundo porque no hubo orden de que Piastri dejara pasar a Norris cuando quedó claro que no iba a adelantar a Leclerc y ganar. Abordemos primero el adelantamiento de Piastri en la primera vuelta. Fue brillante y perfectamente juzgado. El argumento de Norris de que si Piastri hubiera frenado un metro más tarde, ambos se habrían salido es irrelevante porque Piastri no lo hizo. Así que esa pasada sin contacto se ajusta perfectamente a las reglas papaya, que oímos mencionar en el Gran Premio. No tiene sentido intentar coreografiar la vuelta inicial de una carrera. Es demasiado caótica. Pasar la primera curva con seguridad dio potencialmente a McLaren la oportunidad de mantener la posición, pero aún es demasiado pronto para intentar cerrar las cosas. Piastri tenía derecho a luchar, lo hizo su movimiento limpiamente, fin de la cuestión. ¿Pero qué pasa con lo que siguió? ¿McLaren debería haber apartado a Piastri? Norris dijo que no tenía ningún interés en pedir eso porque él no está aquí para suplicar simplemente que alguien me deje pasar. Sin embargo, admitió que le encantaría que McLaren y Piastri se volcaran con él y con su candidatura al campeonato. Aunque incluso entonces Norris admitió que es el equipo quien debe decidir. Norris considera que el título sigue en juego, pero que sigue siendo una posibilidad remota incluso con los problemas de Red Bull, y Piastri fue el piloto más fuerte en la carrera de Monza, habiendo superado también a Norris antes del parón veraniego en Spa y en Hungría, antes de la saga de órdenes de equipo allí. Es la única de las últimas 4 carreras en la que Norris ha sido concluyentemente mejor que Piastri y le ha ganado por méritos propios. Si Norris estuviera a su nivel de Zandvoort semana tras semana, la conversación sería diferente. Pero esta inconsistencia demuestra por qué McLaren no puede dar prioridad a Norris desde el principio.